Diseño y estructura de las organizaciones. Sobre cómo las organizaciones pueden acomodar sus tareas y sus jerarquías para funcionar mejor. Se entiende como estructura de una organización la manera en que se disponen en departamentos o áreas de trabajo articulados para que esos recursos puedan ser aprovechados y la organización logre cumplir con los objetivos establecidos. Los departamentos más comunes y conocidos tienen que ver con la producción, con la administración, con la comercialización, la distribución, finanzas, dirección y recursos humanos. Si hablamos de recursos, decimos que son los elementos o las personas, aunque en la actualidad le llamemos capital humano, con las que debe contar la organización para realizar sus actividades de la mejor manera posible. Cuando hablamos de recursos, podemos clasificarlos de la siguiente manera. Recursos materiales, aquellos insumos y materias primas necesarios para llevar adelante el producto o el servicio de la organización. Los recursos físicos van a hablar de la estructura, de los bienes muebles e inmuebles, maquinarias que sean necesarios para el funcionamiento de las actividades de la organización o para llevarlas a cabo. El capital humano habla del personal capacitado para realizar las tareas en los distintos estamentos o jerarquías que la empresa lo requiera, y los recursos financieros habla del dinero y de las inversiones que tenga una empresa. La estructura de una organización tiene un efecto fundamental en el funcionamiento de esa organización, ya que esta misma está compuesta por personas particulares con personalidades y capacidades diferentes. Estas personas trabajan en conjunto, por lo tanto, es muy importante que tengan en claro los objetivos y hacia dónde va la empresa y qué desea realizar. Luego de tener en claro eso, se deberá tener en claro cómo va a actuar cada uno para llegar a esos objetivos, qué rol le corresponde y qué responsabilidades. De esa manera se logra una mayor eficiencia porque se aprovecha el trabajo en equipo, que es importantísimo lograrlo en una organización, y el conocimiento de las funciones que cada uno desempeña y las relaciones, cómo se afectan unos a otros para completar las actividades de la empresa. Esta imagen nos representa de manera muy gráfica cómo la organización se asienta o está basada en lo que se logra a través de su diseño y estructura. En principio plantea la división del trabajo con claridad, la división en áreas o departamentos, se establecen niveles jerárquicos y con estos tres pilares se establecen roles y responsabilidades, como dije antes, y además se estudia, se analiza y se establece cómo se coordinan estos trabajos individuales, estos distintos departamentos y estos niveles jerárquicos. Además de pasar de los conceptos iniciales de lo que significa el diseño de la estructura de las organizaciones, hay que estudiar el paso a paso. ¿Cómo logramos llevar adelante esa estructura? En principio, se identifican y clasifican todas las actividades requeridas para que la empresa funcione y logre sus objetivos. Una vez que tengamos la lista completa de acciones y de actividades que deberán realizar las personas dentro de una organización, se agrupan por actividades similares
según sea necesario el cumplimiento de esos objetivos. Una vez que tengamos esos grupos de actividades, empezarán a aparecer las áreas, sectores o departamentos de trabajo. Y es muy importante también designar las autoridades para supervisar y llevar adelante las responsabilidades de esa área. También se debe tener en claro, además de la coordinación vertical, o sea, de los roles de autoridad, la coordinación horizontal, de qué manera se van a ir relacionando las diferentes áreas o departamentos en esta estructura organizacional. Cuando hablamos de diseño de estructuras de organizaciones, podemos mencionar distintos elementos a los que se recurre para lograrlo. Entre esta diapositiva y las que sigue te los explico. Una estructura es las distintas maneras en que se puede dividir el trabajo y determinar funciones, jerarquías, interrelaciones y actividades para lograr los objetivos. Otro elemento muy importante es la sistematización de las actividades, de tal manera que te permita coordinar y facilitar el trabajo para lograr eficiencia. Solo significa que se piensa cuál es la mejor manera de hacerlo y se trata de mantener esa forma para llegar a buen término. Ya habíamos hablado también de lo importante de agrupar las actividades afines, dividir las tareas, asignar con claridad las funciones y las responsabilidades para que se logre la especialización y las mejores maneras de hacer las mismas. Establecer jerarquías también es un elemento muy importante para comprender con claridad quiénes llevan la autoridad y la responsabilidad adelante. De esa manera se sigue una línea o se simplifica esa línea de autoridad. Como ya le expresé en varias diapositivas anteriores, el objetivo final de esta estructura es lograr las formas más sencillas de llevar adelante las tareas, logrando el mejor resultado posible. Ahora nos concentraremos en las ventajas de realizar un diseño de estructura de organizaciones. Como ya explicamos hasta ahora, se determina con mucha claridad quién realizará las tareas, qué tareas se deberán hacer y quiénes serán responsables de esas tareas en base a los resultados logrados. Teniendo clara esa organización, lo que se busca es evitar los obstáculos al realizar esas tareas en el desempeño. Se busca evitar la confusión e incertidumbre si no tengo planificado lo que debo hacer o lo que puede pasar. Entonces, de esa manera se busca minimizar los problemas. En definitiva, el objetivo final es el apoyo al logro de los objetivos de la empresa, que se basa en estas redes de actividades que facilitan las tomas de decisiones y las comunicaciones entre los miembros de una organización y las distintas áreas. Esta gráfica representa una estructura de organización. Esta gráfica también puede poner en evidencia las relaciones formales que están expresadas en líneas blancas sólidas
y las relaciones informales que pudieran existir, que están expresadas con líneas discontinuas rojas. Podemos decir entonces que la organización formal es la estructura que la organización intencionalmente asignó a las distintas tareas. La planeó y lo lleva adelante de forma organizada. La existencia de una organización formal no debe caer en la rigidez de la misma, o sea que se priorice la estructura por sobre el talento creativo de los miembros de la empresa. Es muy importante permitir, facilitar y reconocer los gustos y capacidades de estos trabajadores. Las relaciones informales son relaciones o actividades que se van dando entre los miembros de una organización y que no tienen que ver con las actividades y objetivos de esa organización. E incluso podemos decir que las organizaciones informales no tienen en cuenta ni la pertenencia de las personas a los grupos o áreas, ni sus jerarquías. Se dan de manera más natural. Por ejemplo, grupos de personas que les gusta jugar al ajedrez en alguna hora determinada, o sí pueden compartir un área como por ejemplo los talleres o el sexto piso, los que comparten alguna afinidad como los deportes o una costumbre como el café de la mañana. Asociado a la estructura de las organizaciones está el concepto de división del trabajo. La división del trabajo es cuando se descomponen en tareas simples una tarea o realidad compleja. De esta manera se logra llevarla adelante. Un poco se remite a la premisa de guerra de divide y vencerás. Estas etapas estarán realizadas por distintos trabajadores, pero siempre con un hilo conductor para lograr un objetivo final. Otro concepto que surge de la estructura de las organizaciones es la departamentalización de una organización y viene después de lograr esa división del trabajo. Una vez que se identificó cada tarea, se agrupan en tareas afines y coordinadas. En definitiva, esas agrupaciones se representan como departamentos o áreas de trabajo dentro de una estructura de las organizaciones. Es así como en una organización encontramos distintos departamentos, siendo los más importantes los de producción, comercialización y logística, y los de apoyo, los de administración, gerencia, planificación, recursos humanos, etc.